Karl Marx, filósofo y padre del socialismo. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania. Murió el 14 de marzo de 1883 en Londres. Fue un reconocido filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. Estudió en el Instituto Federico Guillermo de Treveris y cursó Derecho en la Universidad de Bonn. Amplió sus estudios en la Universidad de Berlín, interesándose por la filosofía. Se aproximó a la filosofía de Hegel, pero de forma crítica. Se unió a grupos de izquierda hegeliana. Colaboró en diferentes publicaciones como la Gaceta Renana y los Anales franco-alemanes. Se propuso estudiar el capitalismo, para lo que se formó en economía y comenzó a colaborar con Engels. Militó en la Liga de los Comunistas y publicó el Manifiesto Comunista, Proletarios del Mundo Unidos. Fue expulsado sucesivamente de Francia, Bélgica y Alemania. Residió en Londres, donde comenzó a escribir su obra cumbre El Capital. El resto lo redactó en Nueva York. El Capital, crítica de la economía política. Es un texto teórico fundamental en la filosofía, economía y política, publicado el 14 de septiembre de 1867, el que ha sido leído como una obra de filosofía, como un tratado de economía o un tratado político sobre las relaciones de dominación entre las clases, de un lado los proletarios y del otro los burgueses. El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clases y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo, en el cual se exponen tres aspectos. Aspecto económico-sociológico, donde critica a la sociedad burguesa capitalista. Aspecto político, donde habla de la transformación revolucionaria de la economía y la sociedad. Aspecto filosófico, donde critica a Hegel y Feuerbach. El marxismo postula un conocimiento científico de la realidad social y una programación política dirigida a transformar esa realidad. Puntos principales. Análisis de la realidad, donde la religión aliena y encubre la realidad, pero la filosofía nos permite interpretarla. Descubrimiento de la lucha de clases, donde la clase trabajadora ha sido siempre explotada. Propuesta de cambio, que es la abolición de la propiedad privada para llegar al consumismo. Las fuentes del marxismo son la filosofía alemana de Hegel y Feuerbach, la economía inglesa de David Ricardo, el socialismo utópico francés de Saint-Simon y el movimiento obrero. Materialismo dialéctico e histórico. Materialismo dialéctico es una corriente filosófica que define la materia como la base de la realidad, independientemente de si ésta es concreta o abstracta. Materialismo histórico son los cambios en el espíritu de la sociedad, expresados en la superestructura. Derivan de las relaciones económicas de producción y no al contrario. Dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto, denominado tesis, al cual se le contraponen diferentes argumentos e ideas conocidas como antítesis. Marx retoma el concepto de dialéctica, pero critica que la filosofía de Hegel habla del espíritu absoluto y no de lo material del ser humano concreto. Además, justifica al Estado, que para Marx es un opresor. Lucha de clases. La contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción llevará a la lucha de clases y a la revolución, donde toda la superestructura se transformará. El ser humano. El hombre no tiene una esencia, cada individuo concreto se hace a sí mismo por su trabajo, pero el obrero está alienado, fuera de sí, no se identifica con su trabajo, es una mercancía más o una cosa. La alienación se denomina como el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que se extraña o que ha perdido el control sobre sí. La alienación económica.
hace que el objeto producido no le pertenezca al trabajador sino a otro, creando con ello una escisión en la sociedad, dando lugar a dos grupos o clases sociales antagónicas: la clase oprimida, que realmente produce las mercancías, y la clase opresora, que se apropia de ellas, de la cual se derivan 4 alienaciones más. La alienación social es aquella que expone la división de la sociedad en clases antagónicas. La alienación política es aquella que ve al Estado como instrumento de dominación utilizado por la clase dominante. La alienación filosófica fue un término utilizado por Feuerbach en su obra La esencia del cristianismo, para explicar el fenómeno religioso como algo que supone para el ser humano la pérdida de sí mismo, la renuncia a su propia naturaleza en favor de la de un ser ajeno. La alienación religiosa es una invención humana que consuela al hombre de los sufrimientos en este mundo, disminuye la capacidad revolucionaria para transformar la auténtica causa del sufrimiento. La crítica de la economía política. En su obra El Capital, Marx creó su propia teoría económica y criticó a los economistas clásicos. Según los economistas clásicos, hay 3 fuentes de riqueza: naturaleza, capital y trabajo. Para Marx, solo el trabajo es fuente de riqueza, y solo una minoría se queda esa riqueza. La naturaleza no da riqueza si no es trabajada, y el capital es el trabajo acumulado. Lo que da riqueza a la sociedad es la fuerza de producción del trabajador, cuando él vende su trabajo como una mercancía. El capitalista paga un sueldo al obrero, pero se queda con la mercancía, que vale más al venderla de lo que costó hacerla. El capitalista explota al trabajador para que genere plusvalía. La plusvalía es el aumento del valor de una cosa, especialmente un bien inmueble, por circunstancias extrínsecas e independientes de cualquier mejora realizada en ella. Marx ha sido el filósofo que más ha influido en la historia. Por ello, en filosofía influyó principalmente en la Escuela de Frankfurt.